vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas
¿Ya? Ok. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les habla Héctor Vargas de la Iglesia Cabevit. Para empezar, como es habitual, cada jueves en nuestra congregación, nuestra reunión de estudio bíblico en el cual estamos considerando el libro de la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Y es un gusto que podamos pasar este tiempo con ustedes a través de la aplicación Zoom y de nuestra página oficial de la iglesia. Quería pedirles que podamos inclinar nuestro rostro para poder orar y dedicarle este tiempo al Señor y así aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos para el estudio. Oremos. Amado Padre, Dios eterno, amado Señor, gracias otra vez por tener un tiempo en el cual vamos a abrir tu palabra eh, para encontrar, Señor, las verdades y las enseñanzas que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que sea un tiempo de bendición, de aprendizaje en el cual podamos estar con los corazones y oídos abiertos, Señor, para recibir tu palabra y comprenderla. Bendice a cada uno de los hermanos y de las personas que nos escuchan, nos ven a través del internet, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver la semana pasada, bueno, esta es nuestra tercera clase. Habíamos hablado un principio sobre la introducción a la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. También habíamos visto las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, cómo nosotros hemos sido beneficiados de esas riquezas preciosas cuando hemos accedido a ellas, bueno, cuando nosotros hemos confiado en nuestra fe en Cristo, cuando hemos decidido seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también habíamos dicho que esas riquezas no están acá, están allá en los lugares celestiales y nosotros tenemos acceso a ellas en este momento. ¿Por qué? Porque la palabra clave que habíamos considerado la anterior semana es que nosotros estamos en Cristo, juntos con Él, y como Él está allá en la presencia del Padre, nos encontramos junto con Él en los lugares celestiales. Y también acá el cristiano se mueve en dos esferas, la esfera espiritual y la esfera terrenal en la cual nosotros estamos ahora. Pero vamos a hablar en este tiempo, en esta hora o 40 minutos que tenemos de estudio acerca de salvos por gracia, uno de los títulos que tenemos, y reconciliados por medio de la cruz. También vamos a, también vamos a considerar el pasaje, uno de los pasajes muy preciosos y que la mayoría de los hermanos lo saben de memoria, que es el versículo 8 y 9 del capítulo 2 de esta carta, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nuestro tiempo vamos a tomarlo desde el capítulo 2, desde el versículo 1, hasta terminar con el versículo 22. Bien dicho eso, vamos a tomar este tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer
No lo vamos a leer todo el pasaje, vamos a leer partes y considerar espacios de cada párrafo para explicarlo y luego vamos a acceder a otro y a otro para así terminar, Dios mediante, todo este capítulo. Bien, voy a manejarme un poquito acá. Ok, ahora sí. Dice, continuando nuestro pasaje, nuestra carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Ahora bien, considerando la cantidad de información que tenemos en este capítulo y lo mucho que vamos a abarcar en una hora, vamos a tratar de dejar algunas pistas para que podamos profundizar en otro tiempo de eso, pero vamos a enfatizar y remarcar en nuestras Biblias, si tienen un lápiz o un resaltador, si les gusta marcarlo, lo pueden marcar las palabras claves que vamos a tocar y las que no entendamos para después, al final, podamos responder que el significado de algunas palabras que nos pueden llegar a que no podamos comprender en ese momento, pero para ir avanzando lo vamos a hacer de corrido. Como les dije, vamos a considerar todo el capítulo 2 y vamos a ver que Pablo en esta carta les está hablando a los hermanos de Éfeso acerca de un plan de salvación, de una posición en la cual el cristiano estaba antes y después de ser convertido, de haber aceptado el Evangelio. Vamos a hablar de los primeros 3 versículos. Los vamos a leer. Y dice, versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, viendo este pasaje vamos a agarrar nuestro lápiz y vamos a subrayar algunas palabras importantes. ¿Qué dice? En el versículo 1 dice, y Él nos dio vida. Bueno, el origen de la vida viene de Dios. Él es el que nos dio vida a nosotros. O sea, que antes estábamos muertos. Segunda palabra importante, a vosotros cuando estabais muertos, lo que les decía. Primero, nos da una posesión que ya nosotros tenemos vida. Está hablando a los hermanos que han creído en el Evangelio, que son salvos. Les recuerda la posición que tenían antes ellos sin Cristo, porque estaban muertos. ¿Y estaban muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Cuando Pablo les habla acerca de delitos y pecados, podría haber puesto solamente pecados que cubre todo lo que es todo lo que es desobediencia a Dios o que está separado de lo que Dios quiere que hagamos, o sea, todo lo malo. Pero Pablo explica acá que es delitos y pecados para que los hermanos en Éfeso y nosotros también podamos comprender que no solo se trata de algunas cosas que nosotros hagamos considerándolos que son pecaminosas, sino todo lo malo, lo que está fuera del enmarcado de la ley es pecado. Nos da podemos abrir un abanico de cosas como consideradas pecado o que son pecaminosas. Y también dice, en los cuales, vamos a subrayar, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nos vuelve a llevar a otro lugar, al pasado donde nosotros
estábamos sin Cristo. Pero ¿cómo es que estábamos muertos en delitos y pecados en otro tiempo? Bueno, el versículo 2 lo dice, siguiendo la corriente de este mundo. Subrayamos otra vez, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hemos mencionado a dos enemigos del cristiano en esos dos versículos. Y les voy a pedir que anoten porque al final lo vamos a ver. Entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y tenemos el tercer enemigo del cristiano, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje nos describe al cristiano, al creyente en la condición antes de tener a Cristo. O sea, está hablando, Pablo les está hablando a los creyentes de Éfeso. Y a nosotros nos llega esta carta y nos es bueno recordar un poco qué éramos antes sin Cristo y en qué delitos y pecados nosotros caminábamos, incluso cómo seguíamos la corriente de este mundo, cómo nos dejábamos llevar por esa corriente. Y también, como vamos a ver del versículo 4 para adelante, cómo Él nos rescató de ese lugar en el cual estábamos. Como les decía, Él nos dio vida. Versículo 1, Él nos dio vida. Cada 20 podemos notar que Él es el que proveyó nuestra salvación. Que nosotros no hicimos nada. Estábamos muertos. ¿Y de qué manera estamos muertos? Bueno, cuando una persona muere, experimenta la separación del alma y el cuerpo. Bueno, el cuerpo queda en la tierra, pero el alma asciende, si es creyente, a la presencia del Señor, y bueno, si no es creyente, a un lugar de condenación para esperar el juicio. Y es que es muy peligroso morir sin Cristo. Cuando la Biblia habla de muerte, nos refiere a esa separación del hombre y Dios. Pero ¿cuál era la causa de nuestra muerte? Nuestros delitos y pecados. Es porque nosotros hemos fallado al estándar alto de santidad que tiene el Señor. Nosotros no hemos dado en el blanco, hemos cerrado en agradar a Dios por nuestros delitos y pecados. En este texto, básicamente cuando dice en vuestros delitos y pecados, nos hace responsables de nuestros pecados a nosotros. Todo lo contrario a lo que el mundo dice acerca del pecado, porque el mundo está eliminando la palabra pecado de su vocabulario, sino que echa la culpa de cuando una persona comete un delito, cuando una persona hace algo malo. Bueno, si un hijo desobedece al padre, la sociedad culpa al entorno familiar y porque ese hijo fue criado con necesidad, porque ese hijo fue criado en un ambiente en el cual no era agradable, entonces ese ambiente lo llevó a ser un muchacho rebelde. Y bien, quita la responsabilidad al individuo para cargar al otro. Entonces ese hombre ya no es un pecador, esa persona ya no es una persona que comete pecados, sino es el producto de una sociedad. Bien, este pasaje nos muestra y nos hace cargo a nosotros mismos de nuestros pecados. Más adelante también vemos que habla acerca de seguir la corriente de este mundo, que nosotros seguíamos la corriente de